Bueno, ¿Con cuál vamos? Bueno, siguiendo este problemas económicos, termina por agudizar las contradicciones entre el capital y el trabajo, a tal punto de que los docentes universitarios paran por 48 horas. ADIUC, el sindicato de docentes universitarios de Córdoba, se suma a la protesta nacional. La Universidad Nacional de Córdoba se suma al paro nacional de este miércoles y jueves en reclamos por salarios dignos y financiamiento universitario. Además, preparan nuevas medidas de protesta. En el marco del paro nacional universitario, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, ADIUC, anunció su adhesión a la huelga de 48 horas que se llevará a cabo este miércoles 11 y jueves 12 de junio. La medida de fuerza que dejará sin clases a la Universidad Nacional de Córdoba se suma a una serie de reclamos por parte del sector educativo frente a los que denuncia como un desmantelamiento del sistema público de producción de conocimiento. El comunicado difundido tras la asamblea extraordinaria, ADIUC argumentó que, cito, tras 18 meses de ajuste económico y acciones de protesta sostenidas frente a un gobierno decidido a desfinanciar la educación superior, el malestar es creciente y el conflicto tiende a profundizarse. Uno de los puntos que elevó la tensión fue recientemente el fracaso en la Cámara de Diputados del tratamiento de ley de financiamiento universitario que no alcanzó el quórum. Desde ADIUC denunciaron la ausencia de numerosos legisladores, incluyendo representantes cordobeses, a quienes acusaron de, cito, colaborar con el estancamiento del debate parlamentario. Sí, tal cual. Bueno, a ver, es más de lo mismo. Te financian la universidad pública para ahorrar ¿qué? ¿En qué no escatiman? En la compra, en los operativos para agachar a los viejos. ¿Qué? No entiendo la lógica de financiar la universidad. ¿Para qué? ¿Para ahorrar plata en educación de alto nivel? Ellos hablan de que manejan un déficit cero, pero ¿a costa de qué? De ajustar a los jubilados, a ajustar las universidades. Digo, a ver, estamos de acuerdo con que Argentina necesita tener un superávit fiscal primario y también superávit de la balanza de pagos. Eso quiere los llamados superávit gemelos, esos que hemos tenido a partir del año 2002 hasta aproximadamente el año 2010, que permitió a la Argentina crecer a tasas chinas a razón del 8% anual durante los gobiernos tanto de Eduardo Duhalde, que fue el que inicia todo, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El ajuste en este sentido lo único que está generando es que la gente consuma menos, por lo tanto el Estado recauda menos, por lo que tiene que seguir ajustando y entramos en un ciclo vicioso de depresión, que terminamos en una fuerte depresión económica. Un docente está capaz, quizás le conviene trabajar más de Uber, y seguramente vamos a encontrar en los próximos programas algún informe que date de esto, porque realmente hay gente inclusive del CONICET, hablando de las universidades, hay gente del CONICET que está trabajando de Uber para poder sostenerse. Sí, es un tema muy fuerte, el tema sobre la sobreexplotación del trabajo, el llamado pluriempleo, porque precisamente los salarios no alcanzan. Y no vimos esto con la gente del Garrahan, los médicos diciendo, estaba una señora cortando la calle y decía, yo soy enfermera y tengo que venir acá a protestar porque no me conviene trabajar de enfermera y estoy haciendo feria y no me dejan vender tampoco, me sacan levantan las ferias. Entonces, ¿qué es esto? Sí, una clase es un gobierno de la libertad, pero de la libertad de
No hay de sí. chorearse la guita y hacer bicicleta financiera. Si sos un pobre, lo siento, hermano. Bueno, o sea, si no tenés la posibilidad de hacer trading trade o esas cosas. Carry trade. Carry trade. Perdón. Sí, bicicleta financiera. Eso sería poner la plata a trabajar. Sí, bueno, pero ¿quién obtener la diferencia. tiene 6 millones de pesos para poner? Es que ese es el tema. A ver, ¿cuánto lo que uno gana? ¿Cómo vive una persona que más o menos vive no digo que al día, pero por lo menos mes a mes? Recibe su sueldo, su jornal o su quincena, su jubilación, su salario, etcétera, en el formato que sea. Separa una parte en comida, otra parte en los impuestos y servicios, y el resto se lo dedica al consumo. El problema es que hoy los alimentos están sumamente caros. Hoy está muy difícil comprar los alimentos. Uno para llegar a fin de mes tiene que recurrir al adelanto de sueldo, a la tarjeta de crédito, y todo eso después se termina convirtiendo en una... Sí, claro, no te das cuenta y cada vez le sumas un interés más a eso que pagabas antes en efectivo, digamos. Entonces te termina decir, bueno, lo pateo para el mes que viene porque ahora no llego, pero el mes que viene eso te suma un 10%, un 15%, un 20% más, que era una compra que antes la hacías comúnmente semanalmente, por ejemplo, para comprar carne, para cargar nafta. Bueno, ahora tienes que usar la tarjeta y comer con la tarjeta. Algo impensado en otras épocas. O sea, el endeudamiento de la familia, habría que buscar a alguien experto en este tema, pero... Sí, lo vamos a hacer de acá, fíjense desde Combatiendo que el Capital. lo que vos decís viene de larga data, de que se está reduciendo el consumo de carne. El consumo de carne está a la baja en función del pollo. Fíjate cómo desde el año 2018 está en la caída de... Mira, elecciones, escucha esto que publicaron hoy en Hoy Día Córdoba. Vamos. Por su precio, se consume más pollo que carne vacuna. El consumo récord de 47 kilos per cápita refleja la preferencia por la opción económica frente a la inflación de los precios de los cortes vacunos. ¿Cuándo empezamos a tener este problema? Este problema del consumo en el año 2018, cuando Mauricio Macri, abre la exportación de carnes a China. Algo que en cierta medida era necesario para el ingreso de dólares, pero ¿a costa de qué? A ver, hasta el año 2017, el consumo acá está, lo encuentro, de carne, ¿cómo era el consumo de carne vacuna? Se consumía los cortes populares, la llamada vaca buena, el cuarto delantero de vaca, y los cortes premium, ya sea el cuarto trasero, el llamado cuarto trasero o el de ternera, eso se exportaba. ¿Y quiénes consumían eso? Los europeos con plata, porque eran cortes muy premium. Pero cuando Macri abre la exportación de carne vacuna a China, eso se dispara porque tiende a equiparar el precio internacional de la carne con el precio interno. Eso, o sea, al alza. Es cuando empieza a subir fuertemente el precio de la carne y por ende tiende a caer. Y para seguir consumiendo proteína, el laburante se inclina al pollo. Escucha esto. El consumo de pollo alcanzó el récord histórico de 47 kilos por habitante por año, superando por primera vez a la carne vacuna, según detalló Carlos Sinesi, director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el CEPA, en Radio Rivada. Esta tendencia refleja que el pollo es la proteína más elegida en Argentina, principalmente por ser más económica que la carne de vaca. Sinesi explicó que, a pesar de los aumentos, el precio del pollo sigue siendo competitivo. El kilo de pollo entero
está entre 3.000 y 3.600 pesos dependiendo del lugar, mientras que el kilo de pata muslo ronda los 8.500 los 3 kilos de tallo. También destacó que cortes como las supremas, que es deshuesada, tienen un costo mayor, cerca de los 7.500 pesos el kilo, mientras que las opciones más económicas como el ala o la carcasa permiten preparar caldos y sopas, ayudando a las familias con presupuestos ajustados. Sí, yo la verdad voy a la carnicería y veo la gente que por ahí no le alcanza en la fila comprar y tiene que dejar un pedazo de lo que estaba pidiendo, o pregunta si hay menús de pollo y se va si no hay, pregunta si hay hígado y si no hay se va. No, la gente la está pasando muy mal. Lo que vamos a tratar de hacer en este programa es explicarle lo que no quieren que sepan, ¿no? Estos señores, que por qué está perdiendo el poder adquisitivo. Bueno, justamente por estas cosas que decías vos recién, Max, se encargan de hacer negocios para los grandes exportadores de alimentos, a los grandes ganaderos, y que no se preocupan por proteger el consumo de la gente. Sí, es definitivamente... hasta que también los que también la sufren en este sentido son los propios carniceros, que tienen la venta a la baja, porque precisamente los que antes vendían la carne, con este cambio del consumo hacia el pollo, están creciendo las pollerías, y las carnicerías, algunas que son históricas en los barrios, se tienden a fundir. Tal cual, sí. Aparte te aumenta la luz, te aumenta el alquiler. es todo muy insólito. Mirá, Bueno, vamos, aumenta. Acá tenemos, va de negocios. Aumenta el plan por desempleo. Como cosas que aumentan, ¿no? Queremos trabajo. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó el aumento en los montos de prestación por desempleo a partir de junio de 2025. Seguilo, vos hacías como acá La Administración Nacional de Seguridad Social, o sea, la ANSES, confirmó el aumento en los montos de la prestación por desempleo a partir de junio de 2025, en la línea con la actualización del salario mínimo vital y móvil dispuesta por el gobierno nacional. El nuevo valor del beneficio mensual se fijó con un incremento del 1,69% respecto a mayo. El ajuste fue establecido por la resolución 5 del 2025, publicada la semana pasada en el boletín oficial, luego de que fracasaron un intento de alcanzar un acuerdo con el Consejo del Salario en el pasado 29 de abril, dado que no hubo consenso entre representantes sindicales y empleadores. El Poder Ejecutivo definió unilateralmente los aumentos que registran hasta agosto del 2025. ¿Cómo se calcula esta prestación de desempleo? El monto máximo de la prestación está atado al salario mínimo vital y móvil, por eso cada actualización del salario mínimo, el beneficio también se incrementa. Este esquema contempla un cronograma escalonado de aumentos. Mayo 308.200, junio 313.400, julio 317.800, agosto 322.000 pesos, con valores que representan una suba calculada del 8,48% entre abril y agosto. Sin embargo, según datos oficiales, el salario mínimo perdió un 31,4% de poder adquisitivo en términos reales entre noviembre del 2023 y en marzo del 2025, lo que indica que el aumento no alcanza a compensar el efecto de la inflación. Claro, tal cual.
Es, O sea, uno, es uno de los sectores que más, es uno de los salarios que más ha perdido el salario mínimo en estas circunstancias de profunda depresión económica. Terminan siendo los que más sufren, los que viven de un salario mínimo, porque algunos sectores, por lo menos, podemos decir que tienen la paritaria que más o menos termina por empatarle o perderle por lo menos posible la inflación. Que eso no es lo que tiene, por ejemplo, los que no pueden negociar salarios, como son los movimientos sociales, en ese aspecto, que dependen estrictamente del salario mínimo vital y móvil, o no tanto, porque planes como el programa Volver al Trabajo, el ex Potenciar Trabajo, logró lo desacoplaron del mínimo vital y móvil. Ahora estoy chequeando cuánto cobran, cuánto se cobra, dónde se inscribe, cuánto cobra. Hoy está en 78.000 pesos, sin aumentos desde la última actualización de 2023. Esto es una noticia del año de febrero de 2025. Este mismo plan es de 78.000 pesos. Sí, el Volver al Trabajo. Claro, y este plan por desempleo es... Este es el por desempleo. Claro, pero te pagan un bono, es Sí, una sola vez, creo que- 300.000 pesos una sola vez por estar desempleado. Exactamente. Y vos tenés que acreditar que te quedaste desempleado, que tenías trabajo en blanco. Lo tenés o sea, que tramitar. o sea, no es que para todo el mundo. No es para todo el mundo, no. Y no es algo fijo. Se supone que el trabajo, el fondo de desempleo es para cubrir un tiempo hasta que conseguís un nuevo empleo. Pero ¿qué empleo se puede conseguir en un contexto donde tenés, por ejemplo, una provincia entera como Tierra del Fuego movilizada por el cierre de la fábrica de electrónica? O en el caso de los trabajadores metalúrgicos que están sufriendo la apertura importadora. Digo, Bueno. ¿quién puede? ¿Cómo? Eso está bueno para hacer un informe. Ya vamos a ir, también le vamos a seguir mucho a Julia Estrada. Le decimos que mientras tanto nos pueden seguir en Instagram, Combatiendo al Capital. Recién estaba leyendo sobre, mencionaste, decía el CEPA. El CEPA también, bueno, ahí hablaba sobre la Cámara Agrícola o algo así, pero el CEPA es el Centro de Estudios Públicos de Economía Argentina. Ese es otro cepa. Ese es otro CEPA, claro, tal cual. Y también está bueno para que vayamos a investigar y capítulo a capítulo hagamos uso de esa información. Que era de Hernán Lecher y de Julia Estrada, justamente, que ahora está ejerciendo ahí. Ella es diputada de la Nación, ¿no? Julia Estrada, no sé si... sé que lo fue durante la gestión de Alberto Fernández. No, sigue, Hoy, que no sé si habrá renovado, creo que sí. Julia Estrada no me sale en Wikipedia como para chequear ese dato. Acá está. Sí, ella es. No, me sale otra Julia Estrada que es mexicana. Sí, a mí me sale. Bueno, vamos. Paro de pilotos. En Aerolíneas Argentina afectará a 6.000 pasajeros. ¿Qué día será? La aerolínea de bandera informó 50 vuelos que se verán afectados durante estas 2 jornadas. ¿Cuándo será la medida de fuerza? Y ya después están todos culpando de que Aerolíneas para porque es pública. Si fuera privada no pararía. Es que técnicamente es una empresa privada. Solo que el accionista mayoritario es el presidente, el Poder Ejecutivo. Igual que YPF. No es que son empresas públicas al estilo de... Bueno, escuchá, dice, Spec. el comunicado oficial Aerolíneas Argentina calificó el paro como una medida política, no un reclamo gremial genuino. Y reclamó que se trata de una protesta injustificada en un contexto
de negociación salarial abierta. Desde la compañía... Sí, dale. Desde la compañía recordaron que antes de Semana Santa el sindicato APLA también había amenazado con una huelga, pero en ese caso se logró desactivarla tras reuniones urgentes. En esta oportunidad, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. La aerolínea expresó su preocupación por la reiteración de medidas de fuerza en fechas clave como fines de semana largo o en inicios de temporada de invierno, lo que según señalaron genera un daño directo al pasajero y a la imagen de la empresa. Sí, acá también tenemos un tema central, el tema de los pilotos. Esto es ya un trabajo mucho más calificado que otros, no cualquiera puede ser piloto de avión, pero sí también están viendo una pérdida importante del poder adquisitivo, porque interesante este gobierno de la libertad, Mica. ¿No te parece que medio raro la libertad, pero te tiene controlado el salario? O sea, dice, hasta no podés negociar más allá del 1%. Pero se supone que yo soy libre, yo puedo ponerme de acuerdo con mi patrón, negociar el salario. O sea, no, bueno, pero ellos defienden a los patrones. Ellos, lo que están defendiendo ellos son a los capitalistas, digamos. Sí, bueno, pero entonces no hay tanta libertad, porque si fuera libertad no defendería a nadie. Pero claro, acá qué raro, o sea, uno ya no sabe qué posición tomar, porque supuestamente Aerolíneas Argentinas todo el mundo le quería cerrar y ahora Aerolíneas Argentinas está en contra de sus propios trabajadores. ¿No era una empresa cuca? ¿No era una empresa peronista? Que el Estado y que nos costaba mantener vagos ahí, qué sé yo, y ahora resulta ser que hacen lo que dice el gobierno. Es que siempre hace lo que dice el gobierno, porque el accionista mayoritario es el presidente. Y él es el que nombra a un presidente, el presidente en la compañía. Ah, claro, entonces cuando estaba Mariano Recalde, por ejemplo, cuando estaba, que fue presidente nombrado en 2009 por Cristina Fernández. Bien. Ahí se tuvo. Ahí, sí. A ver, ¿cómo fue en esos años la política de Aerolíneas Argentinas? Se compraban aviones para poder llegar a más lugares, producir más, lo que sería producir más, tener más destinos, más vuelos, mayor frecuencia para facturar más y en función de eso ir reduciendo el déficit de la empresa. Porque, muy bien, o sea, con producción, digamos, con más trabajo. Se sale del pozo cavando, como bien dice. Más que salir del pozo cavando, se sale laburando. Sí, bueno. Se sale laburando, o sea... ¿Y estos qué quieren hacer? ¿Recortes? O sea, recortar. Que trabajen cada vez menos, bueno, que la empresa se termine fundiendo, que ya ni siquiera dependa de nada del Estado y que la compre algún chino, no sé. Lo dijo el presidente el mismo día que asumió, el 10 de diciembre. Dijo que de esta crisis se sale laburando menos. Imagínate vos... bueno, el único que labura menos es él, que ahora está de vacaciones no sé, en Europa, en Israel. Imagínate un gerente que tiene problemas un gerente, o sea, alguien que en un puesto jerárquico muy importante de una compañía importante. No mencionemos marcas o productos, pero de una empresa grande con cientos o miles de empleados, para dar la dimensión. Y sale y dice, y tiene problemas para vender. Y de esto se sale produciendo menos, cerrando fábricas y cerrando plantas y para después volver a crecer. Lo primero que hacen los accionistas es meterle un patadón. La asamblea de accionistas meterle un patadón y nombrar a otro, al que te diga, esto se sale produciendo más, vendiendo más.
Y nosotros tenemos un presidente que el primer día de trabajo, el día que asume, dice, de esto se sale con recesión económica, produciendo menos. Bueno, dicho y hecho, porque ¿cuánto? A ver, caída del PBI 2024. El PBI se contrajo un 1,7 en 2024 según datos del INDEC. La caída se le atribuye a la disminución del consumo privado y público, así como la formación bruta de capital fijo, mientras que las exportaciones mostraron un crecimiento notable o sea, tenés una caída del 1,4. Es tremendo. Bueno, recién estábamos leyendo justamente que hace un rato que la inflación en Capital Federal en el mes de mayo fue del 1,3% y alcanzó en un periodo de 12 meses más del 35%. Bueno, era justamente eso. Vos ahí tenés la explicación. La gente gasta menos, las reservas son menos. La gente gasta menos, sí. Así. Sí. Y aparte de que toda la guita esa que a vos te entran de las exportaciones no la dejan acá. La sacan. O sea, si un tipo vende carne sí, al exterior, como recién leíamos, porque le conviene y lo que queda acá, no sé, que se maten para conseguirlo, y le conviene vender para afuera, esos dólares que entra después los vuelve a sacar. Sí, lo que hacen, algunos directamente nunca los hacen entrar, porque tomemos en cuenta que los dólares en realidad del comercio exterior no pertenecen al Estado, como escuché decir a un periodista económico, pertenecen al sector privado porque son los que venden. Lo que hace el Estado es comprar esos dólares para formar las reservas del Banco Central. Eso es lo que se conoce como la nacionalización del comercio exterior, que no es una nacionalización en realidad, porque lo que hacen es una compra de los dólares que se ven, que en este tiempo ha estado bastante a la baja. Mira, hablamos de inflación. Acá tenemos un informe, dice, el fenómeno de la inflación en dólares. Debido a la comprobación de que cierta estabilidad puede coincidir con situaciones de desequilibrio, considero necesario llamar la atención sobre este fenómeno que está adquiriendo desproporciones alarmantes. Bueno, ahí está muy grande, ¿no? Ahí lo voy a achicar. Es una opinión de Infobae, que tampoco son, bueno, tan opositores. Nuestra economía experimenta una situación extraordinaria. La inflación en dólares estadounidenses, mientras el tipo de cambio oficial se mantuvo relativamente estable tras la devaluación inicial. Los precios en dólares de bienes y servicios aumentaron dramáticamente, configurando una anomalía sistémica de alto riesgo y de difícil resolución. Ahí te paso el link, así lo lees, Max. Lo encontré hace poco. Bien. Sí, a ver, el tema de la inflación en dólares es importantísimo tomarlo en cuenta, porque el año pasado hemos tenido una inflación, dicen que en pesos a la baja, pero en realidad el dólar fue a la alza. Argentina desde los años 60, 70 es principalmente, tiene una economía bimonetaria. Eso quiere decir que algunas compras, las compras a corto plazo, por ejemplo, la comida, los servicios, lo que uno paga lo hace en pesos, pero las compras a largo plazo, un auto, una casa, lo compra en dólares. Ahora, para tener el problema de tener una economía bimonetaria es que tenés que bajar la inflación en las dos monedas. Y si vos tenés una inflación de más del 120% con dólar planchado, terminaste con una inflación de 112% en dólares. Argentina se volvió
muy, muy caro en dólares el año pasado hasta el día de hoy. ¿Por qué crees que tan poca gente se fue de vacaciones a Carlos Paz o a Mar del Plata y en lugar de eso se fueron todos a Brasil? Porque Brasil estaba mucho más barato en dólares. Sí, y acá la gente, y lo que uno tiene que tratar de cuidar, suponete, es el comercio interior, ¿no? O sea, que la gente gaste los pesos acá adentro y que gire el dinero, ¿no? Entonces, acá lo único que se genera es la fuga de capitales. Sí, vos fíjate cómo... Que en este programa vamos a repetir mucho la palabra fuga de capitales, bicicleta financiera, no porque nosotros querramos, la verdad me gustaría no estar haciendo esto, estar preparándome para comer, pero bueno, hay que combatir al capital, Max, ¿o no? El problema que tenemos acá también hay que entenderlo, de que termina siendo yéndose muchos, los que vienen en las provincias limítrofes con los países vecinos, se terminan yendo, se cruzan la frontera para hacer las compras. Los mendocinos. ¿Y a vos qué te parece? ¿Eso está bien? ¿Eso ayuda a la economía interna del definitivamente país? No, definitivamente ¿Por qué no? No, Max? Si eso es lo que está haciendo todo el mundo. Nos tiene que ir bien haciendo eso, hay que hacerlo. Bueno, así nos terminamos fundiendo. Vamos también a comprar algo. El tema es que estamos justo en el medio y tenemos todo lejos. Nos queda lejos Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, nos queda al lado, Chile. estamos al lado de Chile. Chile está al lado, es ese país que está al lado nuestro. Sí, pero estamos en Córdoba, no estamos en Mendoza. Los que van a los países limítrofes son los que están en las provincias. A Chile van los mendocinos, los sanjuaninos. A Paraguay van los formoseños, los misioneros. Para mí estás discriminando, Max. No, Sí. porque tienen los viajes más cortos. No, es una discriminación lo que estás haciendo. No, mentira. Ojalá en ese sentido viviéramos en ¿Cómo Cuyo, solamente van a ir los formoseños a Paraguay? Y porque cruzan el río o cruzan los Andes. ¿Qué está llegan y hacen las compras rápido. ¿Qué le pasa? Bueno, ellos la tienen, en ese sentido la tienen más barata que nosotros. La tienen más barata. Era un imbécil el tipo. Bueno, ¿esto fue todo? No. ¿Tenemos algo más para decir en este pequeño capítulo? En esta prueba piloto, bueno, como reiteramos, el día de miércoles y el jueves va a haber paro por 48 horas de profesores universitarios. ADIUC se adhiere, así que va a ser complicada la cosa porque el de financiamientos universitarios está cada vez peor. Hay universidades que ya agotaron su presupuesto. Sería bueno en un momento hablar con la secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, para comprender más en detalle la situación de los docentes universitarios, pero eso será para otro momento. Bueno, excelente, Max. Mira, saludamos a la cámara, saludamos a todo el equipo y nos encontraremos en otra edición de esto que hemos denominado Combatiendo al Capital. Para estos putos lados, donde todo tiene un precio, yo te aprecio demasiado. Somos lo que somos, lo que proyectamos. Me encanta cuando nos desenchufamos y divagamos juntos en el tiempo, porque somos energía hasta que entramos en los cuerpos nuevos y vuelven nuestros días, en el que somos libres en este planeta, donde